Dos temas que son recurrentes cuando se habla y se critica la Edad Media, porque, bueno, son efectivamente temas que marcan el desarrollo de la sociedad y de la iglesia en esta época, son el tema de las cruzadas y el tema de la Inquisición. Entonces, vamos a decir una breve palabra también sobre cada uno de estos temas, porque ambos son temas ciertamente muy complejos, son temas que hay que matizar adecuadamente, y ambos son temas que están sometidos a una reducción tremenda cuando se habla de ellos ahora en ciertos ambientes, e incluso están sometidos a la dictadura de la corrección política. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver si me logro explicar. Cuando digo que están sometidos a una reducción, me refiero a que ambos temas hoy en el discurso generalizado, en el habla de la gente, ambos temas se reducen a una sola cosa. O sea, se ponen de manera muy simple, cuando son fenómenos muy complejos ambos. Y se reducen a una sola cosa. Usted le pregunta a cualquiera en la calle, bueno, tal vez no a cualquiera, pero cuando alguien habla de cruzadas en ciertos ambientes, ustedes van a ver que por lo general les van a decir que las cruzadas eran guerras que la iglesia hacía para robar y matar y saqueos, ¿verdad? Eso es una visión reductiva, una visión simplista del fenómeno de las cruzadas, muy parcializada, muy tendenciosa, porque como veremos ahorita no podemos decir simplemente eso. O alguien va a decir, la Inquisición es... la iglesia torturaba a todo el que pensaba diferente. Eso no es cierto, en primer lugar. Eso no es cierto. Y segundo, reducir el tema de la Inquisición solamente a un tema de penas de torturas es también reduccionista. Entonces, cuando digo que ambos temas están sometidos a una reducción, me refiero a que solamente se habla de una sola cosa en todo un entramado de características que ambos fenómenos tienen. Y cuando digo que ambos están sometidos a la dictadura de lo políticamente correcto, me refiero a que ustedes y yo sabemos bien que ahorita, en este tiempo, estamos viviendo cada vez más, con más fuerza, una dictadura de la corrección política. Eso significa que hay ciertos temas en los que uno tiene que opinar de cierta manera, porque si no todo el mundo le cae y todo el mundo lo ataca. Y si usted opina diferente o dice algo contrario al discurso oficial, todo el mundo le cae. Cuando estos temas, la Inquisición o las cruzadas, se someten a la corrección política, quiero decir esto. Si usted dice, por ejemplo, si usted no dice que las cruzadas eran una matazón que la iglesia hacía, sino que tenían también perseguían una finalidad buena, lo van a tachar, ¿verdad? De ignorante o de ultraconservador o lo que sea, ¿verdad? Un montón de epítetos que le van a decir. Si usted dice, por ejemplo, que la Inquisición no es lo que nos han dicho, ¿verdad? Sino que hay que tener en cuenta esto. No, es que eso no es así, mentiras, manipulación y un montón de cosas. A eso me refiero. Cuando digo que estos dos temas están sometidos a la dictadura de lo políticamente correcto, quiero decir que en la mayoría de los espacios públicos, usted tiene que decir eso que dice la mayoría de gente, ¿verdad? Las cruzadas una matazón que la iglesia hacía, la Inquisición, la iglesia perseguía y mataba al que no pensaba igual que la iglesia. Y si usted dice algo contrario a eso, lo van a atacar, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que ambos temas desgraciadamente están muy tergiversados, muy pervertidos, muy sometidos a esa dictadura de lo políticamente correcto. Pues bien, vamos a tratar entonces de matizar un par de cositas, vamos a tratar de ser un poquito políticamente incorrectos y tratar de ampliar un poquito esa visión reductiva que se da de ambos temas. Quiero aclarar que ambos temas son temas complejos, ¿verdad? No son temas que podamos poner en blanco y negro, ¿verdad? Decir esto es totalmente bueno o esto es totalmente malo. Y son temas, al ser complejos, cada uno de estos temas ameritaría un curso de 6 meses. O sea, uno podría hacer un curso de 6 meses para entender el fenómeno de las cruzadas y un curso de 6 meses para entender el fenómeno de la Inquisición, y aún así,
nos quedaríamos justos con el tiempo. Entonces, lo que yo voy a decir es muy poquitico y por supuesto que va a hacer falta de desarrollo. Habrá cosas que tal vez ustedes digan, bueno, pero no la entendí al padre mucho, ¿verdad? Porque hay cosas que no quedaron claras porque lo que voy a decir es sumamente condensado, era sumamente resumido. Yo les mandé ahí en la plataforma, les puse 2 documentos en PDF, ¿verdad? Con esa síntesis. Entonces voy a ir haciendo referencia a ellos. Entremos entonces en el tema de las cruzadas y empecemos diciendo, primero que todo, qué es lo que normalmente se entiende por cruzadas, ¿verdad? Pues ya dije más o menos cuál es esa visión reductiva. Usualmente en la calle uno, cuando se habla de cruzadas, se piensa en esto, ¿verdad? Una horda ahí de maleantes cortando cabezas a lo loco, a diestra y siniestra, saqueando y robando y violando, ¿verdad? Y todo en nombre de Cristo, en nombre de la cruz. Para entender el fenómeno de las cruzadas, primero tendríamos que establecer unos ciertos presupuestos. Yo ahí les puse en el documento 6 presupuestos que es importante tener en cuenta. El primero de estos presupuestos, diríamos, es la valoración de la guerra en el siglo XI, diferente a la que tenemos hoy. Y aquí quiero hacer memoria de lo que les dije en la primera sesión. Recuerden que cuando estudiamos historia, no podemos nunca juzgar el pasado con los criterios de hoy, ¿verdad? Que eso es un error muy común, ¿verdad? En el, digamos, en el pensamiento popular e incluso en el pensamiento académico, ¿verdad? Muchos círculos intelectuales o pseudointelectuales se comete este error gravísimo de juzgar el pasado con los criterios de hoy. Eso nunca debe hacerse. Bien, la valoración de la guerra, ya más o menos para el siglo XI, que es cuando empiezan a darse las cruzadas, es diferente a la que nosotros tenemos hoy acerca de la guerra y es diferente a la que había antes de ese siglo. Para nosotros hoy, hablar de guerra, hablar de lucha armada, es específicamente así, entendía la guerra como una lucha armada, es hablar de muerte, es hablar de del negocio de unos pocos, es hablar de un ambiente o un escenario donde todos pierden, donde solo hay sufrimiento, donde quizás unos pocos sacan beneficio económico, pero que en sí no conlleva nada bueno. Por lo menos hablando de las guerras armadas, porque hay otras guerras no armadas, otras guerras podríamos decir frías, que se están desarrollando en este momento y nosotros somos parte de ellas y a veces nos matriculamos en uno u otro bando, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar en ese tema tampoco porque no es parte del tema del curso. Pero sí a lo que quiero ir es a que ya más o menos hacia fines del siglo X, siglo XI, hay una concepción. Bueno, perdón, una cosa que me falta, que se me estaba olvidando. También para nosotros hoy, desde el punto de vista de la fe, hablar de guerra es algo a lo que un cristiano debería oponerse siempre, ¿verdad? Nosotros entendemos hoy, no siempre del todo correcto, pero algo que deberíamos matizar, pero normalmente entendemos en el ambiente católico que un católico siempre debería oponerse a la guerra. Eso no es tan cierto, pero digamos es como la mayor, digamos, la concepción que hay hoy sobre la guerra. Sucede que hacia finales del siglo X, inicio del siglo XI, esta percepción de la guerra empieza a cambiar un poquito. ¿Y por qué empieza a cambiar un poquito? Porque ya desde el siglo IV, siglo V, San Agustín había hablado un poquito acerca de la guerra justa, de que puede haber una guerra justa y de que hay condiciones que pueden hacer que una guerra se justifique. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, normalmente cuando uno se defiende, cuando alguien lo agrede primero y uno se defiende, hay una defensa ahí legítima, se justifica, ¿verdad? El defenderse. Cuando un reino o un estado es atacado por otro, tiene derecho a defenderse. Entonces hay una guerra justa ahí. O cuando hay ciertos valores que se defienden, ¿verdad? Buscando un bien mayor, hay una guerra justa.
Entonces, bueno, esta idea de la guerra justa que había propuesto San Agustín algunos siglos antes, empieza, digamos, a resurgir, a reinterpretarse, a tomar fuerza ya para el siglo XI. Recordemos que hemos dicho, lo dijimos en el video anterior, que la Edad Media se caracteriza por ser una época de cristiandad, o sea, una época donde el evangelio permea todas las dimensiones de la vida social. Y por lo tanto, para esta época se empieza a entender que es justo defender los valores cristianos y que incluso hacer una guerra para defender los valores cristianos es aceptable, es moralmente lícito. Entonces, aquí ya el tema digámosle, de la guerra vista solo como algo malo empieza a cambiar. Empieza a cambiar y entonces empieza a haber ya una reflexión en torno a que hay momentos en los que es válido y que es moralmente lícito incluso tomar las armas para defender aquellos valores que brotan del evangelio, el bien, la verdad, y que entonces en algunos momentos incluso es obligatorio hasta para un cristiano asumir una guerra si es necesario, sobre todo cuando es defensiva, sobre todo cuando hay que defender, ¿verdad? Esos valores de ataques externos. Un segundo presupuesto es el interés de la caballería europea. Esto es una mera cuestión, digámosle, cultural de la época, ¿verdad? En aquel momento la caballería, bueno, hablando de caballería estamos hablando, ¿verdad? Ustedes han visto, me imagino, en películas, en documentales, los caballeros que pelean, ¿verdad? Con armadura, a hombro de caballo, con lanzas. Bueno, era todo un estilo de vida, ¿verdad? No era simplemente una carrera, una profesión, sino todo un estilo de vida. Y entonces la caballería, como tal, era una carrera militar, tenía interés, por supuesto, en el tema también de las cruzadas. Pero además, y esta es podríamos decir, una novedad, las cruzadas no se ven solamente como guerra, como empresas militares, sino que las cruzadas se empiezan a ver también como peregrinaciones, porque resulta que las cruzadas son principalmente campañas militares que se empezaron a desarrollar en la iglesia, sobre todo para liberar los lugares santos que estaban tomados por musulmanes. Vamos a ver que las cruzadas más importantes son dirigidas a Tierra Santa para liberar los lugares santos de Jerusalén. ¿Cuáles son los lugares santos? ¿Dónde está el Calvario? ¿Dónde está el Santo Sepulcro? ¿Verdad? Todo eso. Entonces, cuando la ciudad de Jerusalén estaba tomada por los musulmanes, hay un interés por defender. Vean que ahí está el primer criterio, ¿verdad? Que dijimos, defender lo que es bueno, lo que es justo. Pero además hay un sentido de peregrinación. Vamos a Tierra Santa, vamos a ir a una peregrinación. Las peregrinaciones se entendían y todavía hoy tienen un poquito ese matiz, aunque no es el único, pero tiene un poquito el matiz penitencial, ¿verdad? Las peregrinaciones se hacían para pedir el perdón por los pecados. Entonces, para muchos, sobre todo para los caballeros, ¿verdad? Para los que se dedicaban a la carrera militar, la cruzada no era solamente una campaña militar, sino que era también una peregrinación, ¿verdad? Tenía un sentido espiritual, un sentido religioso. Un cuarto presupuesto es la búsqueda de la unión con la iglesia bizantina. ¿Por qué la búsqueda de la unión con la iglesia bizantina? De nuevo, recordemos que uno de los principales motivos por los que se hacen las cruzadas es defender los territorios cristianos de las invasiones de los musulmanes. Y resulta que por esta época, en varios momentos, los musulmanes tomaron Constantinopla, la capital del imperio. Y entonces, en algún momento, incluso algunos papas vieron que esto podía ayudar. ¿Se acuerdan el cisma de Oriente, verdad? Cómo se habían distanciado las dos iglesias, cómo se dio la separación.
Bueno, algunos dicen, bueno, esto nos puede ayudar otra vez a acercarnos con la iglesia de Oriente, con la iglesia bizantina. Desgraciadamente esto no se logró porque no salió bien. Ahorita vamos a decir por qué. Otro elemento es que en algún momento se vio la cruzada como un movimiento escatológico mesiánico. ¿Qué significa esto? Como una manera de apurar la segunda venida de Cristo. Se tenía un poquito la visión ahí de que Cristo, bueno, va a venir al final de los tiempos, pero que habría de volver siempre y cuando la ciudad de Jerusalén no estuviera en manos de musulmanes. Entonces había que liberar a los musulmanes para apresurar la llegada de Cristo. Y por allí el tema de la concesión de las indulgencias está relacionado con la peregrinación, ¿verdad? El sentido penitencial de la cruzada, pero está puesto de último. ¿Por qué? Porque este es quizá el menos importante de esos presupuestos, contrario a lo que muchas veces se ha dicho o se ha indicado, ¿verdad? Tengamos claro que cuando hablamos de indulgencia, no es en el sentido como la entendemos hoy, como la conocemos hoy, la indulgencia, ¿verdad? Ni es en el sentido tampoco de, digámosle, de perdón de los pecados automáticos, como a veces se malinterpreta, ¿verdad? Sino que más bien, cuando hablamos de indulgencia, en este caso de las cruzadas, lo que se entendía en ese momento, en el siglo X, como indulgencias, tiene que ver con, digámosle, con que se dispensa el cumplimiento de otras obras penitenciales. Entonces, por ejemplo, si una persona, como parte de una penitencia que tenía que hacer, no sé, tantas obras de caridad, pues ya ahora no tiene que hacerlas, ¿verdad? Porque fue a la cruzada. O se le había impuesto hacer una peregrinación a Nazaret, ya no tiene que hacerlo. O tenía que esperar tantos años, no sé, ¿verdad? De oración y prácticas penitenciales antes de volver a la comunión de la iglesia. Bueno, ya no tiene que esperar todo eso. Cuando hablamos de indulgencia en este contexto, en esta época, en este siglo, no hablamos de indulgencia en el sentido que lo entendemos hoy, ¿verdad? Que es la remisión de la pena temporal debida a la culpa de los pecados ya perdonados, o sea, el purgatorio, sino que en este caso no tiene que ver con el purgatorio, sino que tiene que ver con las penas eclesiásticas, o sea, la penitencia que la iglesia imponía, los ejercicios de piedad o las prácticas que la iglesia imponía como parte de un proceso penitencial. Pues así en términos generales es lo que habría que decir para que entendamos que las cruzadas se enmarcan en todo un contexto, una visión de mundo, una visión de iglesia, una visión global que sustentan el por qué atreverse a entrar en una campaña militar, ¿verdad? En nombre de Dios y en nombre de la iglesia, porque había valores supremos, valores más importantes que se estaban defendiendo. Entonces, vean que no es simplemente, vamos a ir y vamos a robar y a matar, ¿verdad? A ningún papa se le ocurrió decir, vamos a saquear tal ciudad, ahí hay mucha plata, vamos a ir ahí y matemos gente. No. Y aquí viene otra cosa que no lo puse en la diapositiva, pero está en el documento y que es fundamental. Hay que entender que las cruzadas como acciones eclesiásticas, como acciones de la iglesia, pues están orientadas a un fin espiritual. Pero además, si bien es cierto, eran acciones eclesiásticas porque eran convocadas por los papas y los emperadores, recordemos que estamos en la época de la iglesia imperial, entonces el emperador puede convocar algo en nombre de la iglesia. Eran convocadas por los papas y los emperadores. Aún así, el papa convocaba a una cruzada, pero el papa no dirigía una cruzada, ¿verdad? Normalmente, salvo quizás por allí, no recuerdo ahorita, bueno, Gregorio VII tuvo intenciones de organizar una cruzada y de ir él mismo al frente del ejército, pero no lo logró.
en otros momentos de la historia, otros papas como Julio II marchaban al frente de sus ejércitos. Sin embargo, en el caso de las cruzadas, no era así. Los papas convocaban a las cruzadas, pero una vez que las convocaban, al no estar ellos al mando de los ejércitos, digámosle, la cruzada se sale de las manos de los papas y por eso en muchos casos se tergiversaron los fines de la cruzada y se salieron de control algunas de ellas, porque ya era algo que se escapaba, digamos, del rango de acción de los papas. Entonces, que hubiera abusos, sí los hubo. Que hubiera muerte, sí los hubo, sí la hubo. Que hubiera saqueos, sí lo hubo. Pero no todas las cruzadas fueron simplemente una invasión de saqueos, de asesinatos y demás. No era el espíritu original, no era la intención con que los papas las convocaron, no era la intención de todos los comandantes de los ejércitos y no todas se desarrollaron de esa manera. ¿Hubo abusos? ¿Hubo cosas reprochables? Sí las hubo, pero no siempre, no en todos los casos, no todas las personas, no todos los cruzados. Entonces aquí es donde vienen esas matizaciones que es muy importante hacer. Yo en el documento les puse, en el documento PDF que se les subió a la plataforma, les puse una lista de 8 grandes cruzadas que son consideradas en la historiografía tradicional, son consideradas así como las cruzadas por antonomasia. No quiere decir que son las únicas en realidad. Ahí están, de la primera a la octava. Les puse las fechas, les puse los nombres de los papas o emperadores que las convocaron. De aquí quisiera señalar dos detallitos. Fíjense, por ejemplo, la segunda cruzada. Aparece el nombre de San Bernardo. San Bernardo de Claraval. Un gran santo, un gran escolástico, un gran doctor de la iglesia que celebramos cada año el 20 de agosto. Se le ha llamado San Bernardo el doctor melifluo. Se dice que la riqueza de sus enseñanzas, de su palabra, la dulzura de su discurso, ¿verdad? Eran como la miel. Por eso se llama el doctor melifluo a San Bernardo, que nos ha legado tratados bellísimos acerca de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. San Bernardo predica una cruzada. Entonces, tengamos claro que los santos también fueron parte de la cruzada. De nuevo, no juzguemos el pasado con los criterios de hoy, ¿verdad? Y además, si algunos santos fueron parte de las cruzadas, es también un indicio de que esto no era simplemente una organización criminal, ¿verdad? El Papa decía, bueno, vamos a ir a hacer saqueos, vamos a invadir y a matar gente para robarnos sus riquezas. No, había, repito, un interés espiritual de por medio, que después, una vez que los ejércitos se iban, el asunto se podía descontrolar y había gente que cometía abusos. Sí, pasó, pero ese no era el cometido principal de la cruzada. Y repito, no fue todo el mundo y no fue en todos los casos. Entonces, primero, llamar la atención sobre esto, que San Bernardo predica una cruzada. Otra sobre la que quiero llamar la atención es la Cuarta Cruzada, la de 1202 a 1204, convocada por el Papa Inocencio III. Inocencio III convoca la cruzada, era para ir a Tierra Santa, liberar los santos lugares, el Santo Sepulcro. Y resulta que por cuestiones allí políticas y decisiones del emperador y cosas así, que ahorita no merece la pena entrar en el detalle, la cruzada se desvía. Entonces, una campaña que fue dirigida para ir a Tierra Santa cambia de dirección
Los comandantes toman otra decisión, se dirigen a Constantinopla, invaden Constantinopla y arrasan Constantinopla. Hace un rato yo dije que una de las motivaciones para las cruzadas era el acercamiento con la iglesia bizantina, y yo dije, y no salió bien, más bien fue lo contrario. Bueno, cabalmente por esta cruzada, más bien en vez de ayudar al acercamiento con la iglesia bizantina, que por cierto vean las fechas, ya se había dado el cisma, no solamente, o sea, no hay un acercamiento, sino que más bien recrudece el alejamiento de las dos iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que los bizantinos están sintiendo es, bueno, tras de que ya estamos divididos, los ejércitos del Papa nos están invadiendo y nos están saqueando, ¿verdad? Este famoso saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados. Conste que no estamos negando, ¿verdad?, que se dieran saqueos y que se dieran abusos, pero lo que sí hay que matizar es que no fue siempre, no fueron todos y no era la motivación inicial. Una de estas cruzadas, ahorita me falla la memoria, si es la cuarta o la quinta, les puedo dejar de eso de tarea si quieren que lo averigüen, por aquí lo tengo anotado, pero la verdad ahorita se me confunden las fechas, si es la cuarta o la quinta, me parece que es la quinta, la de Honorio III, que es una cruzada en la que participa San Francisco de Asís. Y este es un pasaje muy interesante en la vida de San Francisco. Y aquí, permítanme hacer un paréntesis, dejar de hablar un poquito de las cruzadas para decir una palabra sobre San Francisco, que podríamos hacer un curso entero sobre San Francisco. A ver, hay que recuperar al verdadero San Francisco de Asís. Hay que recuperar al San Francisco histórico, al que vivió realmente, al santo de Asís. No la caricatura que nos vienen vendiendo y ofreciendo, desgraciadamente, en ciertos sectores de la iglesia y fuera de ella, que no es San Francisco de Asís. ¿A qué me refiero con esto? Entre otras cosas, se nos ha hecho creer que San Francisco de Asís era un personaje algo así como un hippie, ¿verdad? Que solo hablaba de paz y de amor, que no se peleaba con nadie, que no se enojaba con nadie, era puro corazón, pura ternurita, hablaba con los pajaritos, ¿verdad? Casi como una especie de hippie. Y quienes nos hablan de ese San Francisco de Asís nunca nos hablan del verdadero San Francisco, que insiste, por ejemplo, en sus escritos, y aquellas de ustedes cuyo instituto sea de inspiración franciscana o que por devoción han leído los escritos de San Francisco, no me dejan mentir. Francisco de Asís, en sus escritos, habla de la necesidad de la conversión del corazón, habla de la penitencia, habla del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Hablan de todo ese montón de cosas que no tienen nada que ver, perdónenme la expresión, pero con el hippie que nos han querido vender y con el que nos han querido engañar. San Francisco de Asís no nos ofrecía, el verdadero San Francisco no nos ofrece una fraternidad sin padre. El verdadero San Francisco nunca habla o promueve el ser hermanos por nosotros mismos, porque nosotros queramos ser hermanos y todos somos buenitos y aquí paz y amor y nadie le hace daño a nadie. Cuando San Francisco de Asís nos habla de la hermandad, de la fraternidad humana, lo hace por el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Y habla de la conversión a Jesucristo. Y aquí es donde vengo, donde quiero llegar con el episodio de las cruzadas. San Francisco va a las cruzadas a entrevistarse con un sultán, un jefe islámico, ¿verdad? Musulmán, ahorita se me olvida el nombre, y le dice, estás en camino de perdición, estás camino del infierno, tienes que conocer a Jesucristo y tienes que convertirte. El problema es que nos han vendido, repito, en parte por el cine y en parte por ciertos autores y bueno, por un montón de razones más, pero nos han vendido esa idea de que como Francisco era todo ternurita y era una especie de hippie,
Entonces fue a tomar cafecito con el sultán, tomaron el té, se abrazaron y ya. Y ese no es Francisco de Asís. El verdadero Francisco de Asís fue a anunciarle a Jesucristo al sultán y le dijo, tienes que convertirte a Jesucristo, dejar la fe falsa y abrazar la fe verdadera, la fe en Jesucristo. Ese es Francisco de Asís. Y tanto así de que proponen aquella famosa prueba, ¿se acuerdan? De caminar sobre brasas. Ese tipo de prueba se llama una ordalía, después vamos a hablar de eso. Caminar sobre brasas para ver quién tiene razón, y por supuesto los que están al servicio del sultán no se atrevieron a hacerlo, y Francisco estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Con tal de defender la fe y anunciar a Jesucristo. Y entonces el sultán, bueno, no se convierte, pero queda admirado e impactado por la figura de Francisco, y entonces le hace una concesión, y entonces le dice, todos los de tu comunidad, los que se visten igual que tú, van a tener libertad y van a custodiar los lugares santos, ¿verdad? Que haya en mi territorio. Entonces, bueno, veamos que hay dos santos muy famosos y de gran peso en la vida de la iglesia, San Bernardo de Claraval y San Francisco de Asís, y hay otros más, pero de hecho ahí aparece Luis IX, rey de Francia, San Luis, rey de Francia, ¿verdad? Es otro santo. Son santos que fueron parte de las cruzadas, ¿verdad? Entonces eso para que tengamos clarito de que esa idea que nos han querido vender de que las cruzadas era como que simplemente el Papa se le ocurría, vamos a invadir, a robar y a matar, eso no es así, ¿verdad? Termino también con la aclaración de que esas 8 grandes cruzadas son las que usualmente reconoce la historiografía tradicional. Sin embargo, no son las únicas, ¿verdad? Hay otra serie de campañas militares y algunas más populares que militares que se desarrollaron y que también cumplieron con esas características de la cruzada, de ser cruzadas. Por ejemplo, hay una famosa cruzada de los niños, que eran como muchachillos, jovencillos, que iniciaron por su cuenta una campaña. Algunas cruzadas en contra de los cátaros, que fue una herejía que surgió ahí en esta época, ¿verdad? Hubo otras cruzadas, por ejemplo, en la península ibérica, sobre todo en España, para liberar territorios, ¿verdad?, que estaban tomados por musulmanes. Ustedes saben, ¿verdad? Por ejemplo, es muy famosa la liberación de Granada, ¿verdad? Cuando los reyes católicos expulsan a los musulmanes de Granada. Entonces, hay otras cruzadas, pero bueno, las principales, esas 8, ¿verdad?, que son reconocidas, digamos, como las que tuvieron mayor trascendencia. El otro tema, decíamos, además de las cruzadas, otro tema que caracteriza mucho esta época medieval y que también es un tema tergiversado y al que se ha hecho una reducción, ¿verdad?, tremenda, es el tema de la Inquisición. Cuando hablamos de Inquisición, les decía ahora, más de uno le va a decir a usted, incluso tal vez nosotros mismos lo hemos pensado, lo que recuerda es, bueno, que la iglesia torturaba a gente por no pensar, ¿verdad? Como buenos católicos, entonces la iglesia opresora, represora, ¿verdad? Y sobre todo, pues este tipo de ilustraciones, ¿verdad? Hay una especie de sótano con aquel montón de instrumentos de tortura y cosas y matando a aquella gente y aquel dolor y, bueno, toda esta cosa espantosa. Igual en torno al tema de la Inquisición hay que hacer varias matizaciones y varias aclaraciones, porque al igual que con el tema de las cruzadas, si bien es cierto, hay aspectos oscuros, ¿verdad?, en este pasaje de la historia, no todo es como nos lo presentan y hay que ampliar un poco esa visión y desmitificar algunas cosas. Entonces, para ello, tenemos que pensar en la Inquisición. En primer lugar, estoy teniendo problemas aquí con el compartir, no con el compartir, sino con la diapositiva. Ya. Tenemos que pensar
digamos, en ver dos dimensiones en torno a la Inquisición. Primero la Inquisición como proceso judicial y luego como institución eclesiástica. Como proceso judicial, lo primero que hay que decir y que casi nadie dice en ciertos ambientes intelectuales, ténganlo por seguro que esto que voy a decir en la Universidad de Costa Rica, yo creo que nadie se lo va a decir, es el hecho de que la Inquisición significó un progreso y un avance en la justicia, en la administración de justicia de ese tiempo. Vuelvo por enésima vez y lo seguiré haciendo muchas veces. No podemos juzgar el pasado con los criterios del presente y debemos tratar de entender la mentalidad de los hechos y las costumbres de la época que estamos estudiando. Si nosotros pensamos en los sistemas judiciales que hoy conocemos, la filosofía de los derechos humanos, jurisprudencias y todo el aparato, digamos, jurídico que existe en un Estado social de derecho, y lo comparamos con la Inquisición, por supuesto que aquello nos va a parecer terrible, y más cuando nos han lavado el cerebro con ilustraciones como las que estaban en la diapositiva anterior. Pero si nos abocamos a comprender la época histórica y a entender que hacia el siglo XI, siglo XII, hacia el siglo XI, incluso siglo X, la administración de justicia no era la que tenemos ahora, no existía la concepción del derecho que tenemos hoy, ni siquiera era la del derecho romano, sino que lo que existía era un poco por influencia del sistema jurídico germánico. Lo que existía era, digamos, el proceso de difamación. ¿En qué consistía esto? La administración de justicia era básicamente, yo la acuso a usted de haber cometido un delito y usted automáticamente es culpable, no tiene derecho a defenderse. Y entonces tiene dos opciones. O usted recibe la pena o se declara culpable y se arrepiente y paga una multa. Más o menos algo así. Es un poquito más complejo, un poquito más elaborado, pero para simplificarlo, digámoslo así. Es decir, usted no tenía derecho a defensa, usted no tenía derecho a presentar pruebas, no tenía derecho a esclarecer la verdad. Simplemente por el hecho de que la acusaran de algo, usted ya era considerada culpable. Contrario a la concepción que hay hoy del derecho, ¿verdad? Y el principio de inocencia, de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Lo que predominaba en aquella época era más bien que a usted le podían acusar y usted era culpable, ¿verdad? Todo el mundo es culpable mientras no demuestre lo contrario. Pues bien, con la Inquisición, lo que se empieza a establecer son tribunales para investigar, de ahí viene la palabra Inquisición. Inquisitio es investigación, es indagación, es buscar, es escudriñar, es examinar. Con la Inquisición inician entonces procesos para escudriñar, para investigar, para buscar la verdad detrás de una acusación. Entonces, cuando la Inquisición aparece como la necesidad de establecer la verdad en una acusación. Entonces, no es simplemente que usted viene aquí a acusar y le vamos a creer. No. Si usted viene a acusar, usted tiene que presentar pruebas. Y si el otro dice que es inocente, tiene que presentar pruebas también. Y vamos a indagar y vamos a ver cuál es la verdad. Entonces, ojo, la Inquisición, repito, significa un progreso, viene a ser un progreso, un avance en todo el proceso de búsqueda de la verdad en una causa jurídica. Es un adelanto para su época. La Inquisición empieza, y aquí una segunda puntualización, no empieza como mucha gente cree, como una manera de buscar a los herejes. Entonces a todo el que no pensaba como católico lo iban y lo buscaban y le hacían un juicio y lo torturaban. No. La Inquisición nace primero que todo como una manera de regular la disciplina del clero. ¿De acuerdo? No es contra los herejes. La iglesia no empieza persiguiendo herejes. La iglesia empieza disciplinando curas. Tengamos eso claro. El tema de la herejía, la iglesia lo manejaba
sobre todo a través de los medios espirituales. ¿Qué quiere decir medios espirituales? A través de disputas. ¿Qué son disputas? Un teólogo bien, digamos, hay alguien que está diciendo algo que no es de acuerdo con la recta fe, entonces un teólogo viene y le responde y le aclara. Y este defiende su punto y este defiende el suyo. Esas son disputas públicas, ¿verdad? Esa discusión, ese debate para ver cuál de los dos tiene la razón. Y la excomunión, el que era hereje, el que no está en la recta fe, se está saliendo de la comunión de la iglesia. Entonces hay una sentencia de excomunión. Pero inicialmente la iglesia no establece los procesos de la Inquisición para combatir la herejía. Lo hace para la disciplina del clero. Y el tema de la herejía, digamos, el tema de regular o de reprimir o de establecer penas contra los herejes no lo hacía la iglesia, lo hacía la autoridad secular. ¿Por qué la autoridad secular? Porque recordemos que estamos hablando de una época en la que, como la fe permea todos los aspectos de la vida social, ir en contra de la fe es ir en contra de todo el orden de la sociedad. Y entonces, y esto no era nada extraño en su época, el que estaba hablando en contra de la fe, el que pensaba o actuaba en contra de la fe católica, de la recta fe, y ahí está actuando también en contra de todo el orden de la sociedad. Y entonces a la autoridad secular le interesa regular eso, le interesa cuidar eso. Y entonces se consideraba un delito grave. Pero es el brazo secular, o sea, es la autoridad secular, quien empieza a hacer los procesos en contra de los herejes. Inicialmente no era la iglesia. Después la iglesia lo va a empezar a hacer también, pero no fue en primer lugar. Repito, la Inquisición nace para regular la disciplina del clero, para alinear a los curas, no a los herejes. Ahora, entendiendo la Inquisición como, eso que dijimos es la Inquisición como proceso. Ahora, entendiendo la Inquisición como institución, ahí puse, bueno, algunas fechas y algunos papas que fueron dando indicaciones. Tengamos pendiente primero que a finales del siglo XII, 1184, el Papa Lucio III establece la Inquisición como una institución episcopal. O sea, es el obispo en cada diócesis el que establece un tribunal de la Inquisición para recibir denuncias. Después será que el obispo tenga que buscar donde hay herejía. Primero era para recibir denuncias, no era para ir a buscar herejes. Después, más adelante, es que se va a ver la necesidad de que haya que buscarlos, ¿verdad? Que el obispo tiene que asegurarse de que no haya herejes en su diócesis. Después, a mediados del siglo XIII, 1252, Inocencio IV establece la Inquisición papal. Entonces ya no va a ser tanto algo que van a llevar adelante los obispos, sino que se va a manejar desde Roma, ¿verdad? El centralismo de Roma, ¿verdad? De que a lo largo de los siglos pues se ha criticado de muchas maneras, ¿verdad? Cuando Roma quiere establecer todo y centralizar todo, ¿verdad? Bueno, en algunos momentos ha sido necesario y ha sido bueno, en otros momentos no. Y en algunos momentos se ha dicho también de que se quiere descentralizar todo y más bien es al revés, pero bueno, paciencia. De todo pasa, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Tengamos claro también que el uso de la tortura en los procesos de la Inquisición no era para matar gente, sino era para inducir a la persona a la confesión. Cuando una persona no admitía, digamos, aún después de ser torturado, no admitía su herejía, al final era dejado en libertad, ¿verdad? Era dejado en libertad, pero no, la tortura en sí no era para matar a las personas, sino nada más para presionarlos a admitir si eran o no eran culpables. No estoy justificando, por supuesto, el uso de la tortura, ¿verdad? Pero tengamos claro, por ejemplo, esos dibujos como los que vimos en la diapositiva anterior, los procedimientos de tortura no eran para matar a la gente, sino para forzarlos a ver, inducir a que dijeran la verdad, ¿verdad? Y si eran herejes, entonces pues que lo admitieran. Merecería un capítulo aparte hablar de la Inquisición española, que quizás la Inquisición española fue posiblemente por su duración, por su alcance, por sus métodos,
la que viene a darle toda esta fama sanguinaria a todo el aparato de la institución, ¿verdad? Usualmente digamos así, los episodios más fuertes no es tanto la Inquisición papal, sino la Inquisición española. El famoso Tomás de Torquemada, que tal vez ustedes han escuchado ese nombre, ¿verdad? Famoso inquisidor español, sacerdote dominico. Pero merece todo un capítulo aparte, ¿verdad? Porque, repito, digamos, no en todo lado se dio de la misma manera, ¿verdad? Y en este caso la Inquisición española fue mucho más agresiva que la misma Inquisición papal. En 1542 el Papa Pablo III hace una cierta reforma, le cambia el nombre, entonces se pasa a llamar Congregación del Santo Oficio, y así fue durante 400 años, se llamó así el Santo Oficio, ¿verdad? Después ya, por supuesto, que deja de ser una institución donde se torture a la gente y estas cosas, pero sí que se asegura de mantener la recta doctrina, se asegura de identificar y castigar a los herejes, etc. Aquí el tema digamos, de las penas empieza a ser, sobre todo cuando se trata, digamos, de teólogos católicos, ¿verdad? Que están enseñando cosas contrarias a la fe, pues es retirarles las licencias, dejar de reconocerlos o suspenderlos, imponerles penas de silencio y estas cosas, ¿verdad? Ya estoy hablando del siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Esa era la forma de actuar de la Inquisición, del Santo Oficio, se llamaba ya para ese momento. Y en 1965, una nueva reforma, una reforma del Papa Pablo VI, entre otras cosas, pues cambia el nombre de Santo Oficio a Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, la actual Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano es heredera de lo que fue el Santo Oficio, y entre el Santo Oficio, pues la Inquisición, ¿verdad? Y su cometido se supone que es velar por la pureza de la fe en todos los ambientes católicos. Y del 65 para acá, pues ha habido, ¿verdad? Un cardenal prefecto, bueno, ya lo era desde antes, un cardenal prefecto, ¿verdad? El que lidera esa congregación. Después del 65 para acá, pues el prefecto, el cardenal Alfredo Ottaviani, ¿verdad? Lo había sido antes de la reforma y todavía después de esa reforma, un tiempito. Después el cardenal húngaro Franz Joseph. Y después, en el 81, Papa Juan Pablo II nombra al cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la congregación, y lo fue desde 1981 hasta el año 2005, cuando Juan Pablo II muere. Estamos hablando de casi 24 años, ¿verdad? Ocupando Ratzinger como prefecto, la congregación más importante de la Santa Sede. Y cuando Juan Pablo II muere, pues Ratzinger, sabemos, ¿verdad?, es elegido Papa como Benedicto XVI. Como a Ratzinger le tocó en esos años tomar decisiones muy fuertes, ¿verdad? En virtud de su oficio como prefecto de la doctrina de la fe, y le tocó tomar decisiones muy fuertes en contra de sacerdotes herejes vinculados a iglesias de mucho poder económico y mediático, entiéndase la iglesia alemana, y le tocó desarticular en América Latina la teología de la liberación y, bueno, un montón de cosas más, ¿verdad? Gente como Leonardo Boff y todo esto. Entonces le acuñaron y le hicieron toda la campaña, ¿verdad?, que seguramente ustedes conocen, de desprestigio, en donde lo llamaban el Gran Inquisidor o el Cardenal Panzer, y este tipo de ¿cómo se llama?, el perro guardián de la doctrina, y este tipo de apodos, ¿verdad?, de sobrenombres, de motes peyorativos, para desprestigiar al cardenal Ratzinger. Entonces, cardenal Ratzinger. Hay un documental sobre la vida de él, ya siendo papa, ¿verdad?, Benedicto XVI. Un documental muy, muy bonito. Bueno, yo lo vi en EWTN. Donde ponen un fragmento de una entrevista que le hacen a él. El documental se hace ya siendo él papa, pero la entrevista, perdón, se la hacen siendo él cardenal. Entonces le preguntan por estos motes, ¿verdad? El Panzer Cardinal, ¿verdad? O Cardenal Panzer, y el
y el gran inquisidor? Y la respuesta genial, magistral, Panzer Cardinal Panzer era un tanque de guerra de alemán, ¿verdad? Un tanque de guerra alemán. Entonces cuando le dicen, bueno, a usted le dicen así, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de eso? Entonces da una respuesta genial, porque primero dice, bueno, Panzer Cardinal es un término acuñado por alguien que tiene una determinada visión acerca de los alemanes. Y yo soy alemán y por eso me dicen así. Y no responde nada más. A mí me parece genial esa respuesta porque en el fondo lo que está diciendo es, como ese mote responde a un prejuicio, dice una determinada visión acerca de los alemanes, responde a un prejuicio, entonces él simplemente no responde y no se pone a pelear, ¿verdad? ante el insulto que le están dirigiendo. Y después dice, el término Gran Inquisidor es un título histórico. Vea qué interesante la respuesta que da Ratzinger en su momento. Dice, es un título histórico. Y dice, sí, en cierto modo, somos herederos de su oficio, pero con un concepto propio de justicia. Entonces, él no se pone a pelear con que me dicen así, no me gusta, ¿verdad? Me siento mal o no deberían decirme. No, sino que dice, bueno, el primer mote es un prejuicio, no voy a discutir sobre eso. El segundo es un título histórico. Sí, somos herederos de ese trabajo, es parte de la historia de la iglesia, pero en una época diferente, con un concepto diferente de justicia. Y no se pone a pelear, ¿verdad? Magistral y a mí me encanta, en ese documental me encanta esa parte, ver esa parte de la entrevista, porque de alguna manera, sin mayores palabras, el entonces cardenal, sí, asume esa parte de la historia de la iglesia y en el fondo lo que está diciendo es que quien pretende insultarlo, llamándolo gran inquisidor, realmente, sin darse cuenta y en medio de su ignorancia, lo está elogiando porque lo está poniendo como parte de una tradición que, si bien es cierto, tiene luces y sombras, pero empieza con esto, empieza haciendo un progreso en la búsqueda de la verdad en los procesos judiciales. Y él mismo lo dice, ¿verdad? Hay que recordar que la Inquisición en su momento, en su tiempo, fue un avance en bien de la justicia, en bien del derecho. Entonces, a mí me encanta esa frase, esa respuesta que él da a esa entrevista, porque obviamente, pues un hombre tan culto como Benedicto XVI conoce perfectamente esta historia, se da cuenta que lo que le dicen tratando de insultarlo, más bien es hasta cierto punto un reconocimiento, ¿verdad? No un reconocimiento como tal, sino más bien puede ser más bien visto como un reconocimiento de la labor que le correspondió ejercer. Bien, para resumir entonces esta parte de la Inquisición, debemos entender entonces las diferentes aristas, las diferentes dimensiones. Es un error reducir la Inquisición simplemente a pensar que la iglesia torturaba a los que no pensaban, ¿verdad? Como la iglesia piensa o algo por el estilo, sino que más bien se enmarca en un contexto de justicia mucho más amplio, ¿verdad? Que repito, significó más bien un avance para su época, significó un bien, que hubo luces y sombras, hubo de las dos cosas, que se hubieran cometido injusticias, probablemente en nuestros sistemas judiciales hoy por hoy todavía se cometen injusticias, ¿verdad? Que tal vez hubo abusos y cosas parcializadas. Sí, en nuestro sistema judicial también esas cosas pasan, ¿verdad? Son los avatares de la vida humana. Pero negar o reducir la Inquisición simplemente a eso, a una especie de tribunal de viejillos llenos de odio, ¿verdad? Matando gente, eso no, eso es una visión reductiva y parcializada y, perdón, pero hasta ignorante de lo que fue la Santa Inquisición. Se me olvidaba nada más una cosita cuando dije que la mentalidad medieval, el que está en contra de la recta fe está en contra de todo el orden social y por eso a la autoridad secular también le interesaba luchar contra la herejía y es la autoridad secular la que empieza a imponer penas a través de la Inquisición. Aquí hay que recordar una cosa también. La Inquisición no es solo católica. La Inquisición no es solo católica.
hubo una inquisición protestante. Después, cuando aparecerá Martín Lutero y hace el cisma protestante, ¿verdad? O cuando aparecerá Calvino, habrá una inquisición luterana, habrá una inquisición calvinista, ¿verdad? Porque también, repito, es parte de la mentalidad de la época que quien está en contra de la recta fe está en contra del orden social. Y entonces había que mantener la pureza de la fe desde el ámbito secular, o sea, desde la autoridad civil. Incluso, bueno, ya eso es tema para otro día y para otro espacio, pero muchos de los casos más sonados y más terribles de la Inquisición no eran católicos, sino la Inquisición protestante. Tal vez han oído hablar de las famosas brujas de Salem, una quema de brujas, ¿verdad? Una matanza de mujeres en una ciudad llamada Salem. Un caso ahí más o menos sonado, más o menos famoso, es justamente una inquisición protestante la que hace esta matanza de mujeres acusadas de brujería y, según tengo entendido, pues sin mucha prueba, ¿verdad? Y fue la inquisición protestante, no fue la inquisición católica. Existen datos de cuánta gente murió. Ahorita no tengo las cifras a mano, las he leído, pero ahorita no las tengo a mano y tampoco me interesa ahorita como llenar de números, ¿verdad? Ni de cantidades ni de fechas. Pero existen datos que muestran que la Inquisición no fue la matazón que nos hacen pensar. De los muchos casos, ciertamente miles de casos que la Inquisición procesó, la mayoría no acabaron en pena de muerte, ¿verdad? Fueron muy pocos los casos que acabaron en pena de muerte. Entonces, todas este tipo de cosas, pues conviene irlas sabiendo, irlas difundiendo, ayudarlas a difundir, leer un poquito más, investigar un poquito más, para no seguir tragando cuento, ¿verdad? Que nos han estado metiendo desde el sistema educativo, ¿verdad? Durante años. Bien, vamos terminando entonces la parte de esta sesión referida a la Edad Media. Como todas las épocas históricas, una época con luces y sombras que se caracteriza por una preponderancia de la fe cristiana en todo el orden social. Se llegó ahí porque, recordemos, hubo cada vez una mayor cercanía, una mayor sinergia entre la iglesia y el poder secular, ¿verdad? En la época del reino de los francos, del imperio carolingio, luego el imperio romano germánico, cuando desaparece el imperio carolingio, y la iglesia se va a convertir en una entidad imperial. Con el paso del tiempo, los papas retomarán, ¿verdad?, la autoridad y más bien van a llegar a un punto de acumular mucho poder dentro de la iglesia. Y será pues en la época en la que estos fenómenos, ¿verdad?, de la Inquisición y de las cruzadas van a surgir como consecuencia de esa necesidad de mantener el orden social cristiano, ¿verdad?, en todo, valga la redundancia, en toda la sociedad. Habría muchísimo más por decir, pero creo que así, grosso modo, si hubiera alguna pregunta, pues la pueden poner allí en el chat, en la plataforma y podemos hablar un poquito por ahí. Me hubiera encantado poder hacer esta sesión sincrónica y que podamos conversar y compartir preguntas y respuestas. Lamentablemente, pues no ha sido posible y pues también me dijeron de parte de la escuela que lo deseable era que la mayoría de las sesiones no fueran sincrónicas, sino como la inicial y la final. Entonces, pues ahí atendiendo a las indicaciones que me han dado, pues he optado por hacer esta sesión así, grabando solamente el video. Pero sepan que cualquier cosita, cualquier duda, pues estoy ahí a la orden para ayudarles y que busquemos juntos pues las respuestas a las preguntas que surgen. Termino la sesión diciendo nada más, bueno, no les voy a dejar tarea para esta segunda sesión, ¿verdad? Son muchísimos temas, muchísimas cosas y me han tenido que oír hablar muchísimo rato, ¿verdad? Creo que ya es bastante cansancio como para que encima les deje una tarea, entonces en esta ocasión no les voy a dejar tarea. Y bueno, que todo esto que vamos conociendo, que vamos profundizando, que vamos descubriendo en la historia de la iglesia nos haga amarla más, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, con sus arrugas y con sus bellezas. Es nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo y es el medio ordinario que el Señor nos ha dejado para vivir la vida de la gracia. Entonces, que
que sigamos conociéndola más, amándola más y que oremos, por supuesto, por nuestra iglesia. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga.